En la presente clase que vamos a dar a continuación es sobre menopausia y climaterio. Ya hemos visto correlativamente una clase de semiología ginecológica, una clase de ginecología infanto-juvenil y desarrollo, y en esta clase vamos a hablar de otra etapa de la mujer que también el ginecólogo está muy familiarizado y obviamente acompaña a la mujer en su crecimiento y su envejecimiento, que es la menopausia y el climaterio. En esta materia van a ver también la mujer en edad reproductiva, que es la segunda etapa de la materia, que es la mujer justamente grávida, la obstetricia. En esta oportunidad, la menopausia, primer concepto que les tengo que decir y que inclusive parece una verdad lógica, es que la menopausia no es una enfermedad. Muchas mujeres vienen con grandes problemas por la sintomatología que se genera durante la menopausia. Les tenemos que aclarar, el ginecólogo en estos casos se pone el traje de psicólogo y tiene que acompañar y tiene que explicar las cuestiones que pueden ocurrirle a esta mujer en este cambio de etapa de su vida. Es fundamental entonces que el ginecólogo se concientice en acompañar a las pacientes que tienen un síndrome climatérico y empiezan su menopausia. Hablaremos ahora entonces, para iniciar esta clase, de la definición de menopausia. Diremos que la menopausia es el último ciclo menstrual por cese de la función ovárica, pero tendremos que decir que su diagnóstico es retrospectivo y clínico. ¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que nosotros sabemos que una paciente está en menopausia porque hace 12 meses que no menstrua. Si esa paciente viene al consultorio y nos dice hace 3 meses que no menstrua, ¿estará en menopausia? Nuestra respuesta tiene que decir tenemos que decir nosotros como médicos que esa paciente no está en menopausia, pero que por edad puede estar iniciando algunos ciclos oligomenorreicos, algunos ciclos con ovulaciones de mala calidad o anovulatorios, y que probablemente vuelva a menstruar y esas alteraciones cada vez se vayan espaciando más hasta llegar a una amenorrea, o sea, la ausencia de la menstruación. ¿Por qué decimos que es clínico? Porque simplemente con el interrogatorio lo hacemos y nos tenemos que decir que tiene que quedar claro que el diagnóstico de menopausia no se realiza por un laboratorio. Que el laboratorio que muestra una elevación importante de la FSH, depende de los niveles de laboratorio, que es fluctuante, pero mayor de 50, 60 de FSH, y primero estrógenos elevados, luego moderadamente o normales, y luego descenso de los estrógenos por falta de respuesta ovárica ante el estímulo de la gonadotrofina de la FSH. El promedio de edad es de 51 años en nuestro medio y puede darse una menopausia natural o espontánea, o también una menopausia iatrogénica o artificial, como sería el caso de una histerectomía o una anexohisterectomía. Tenemos que diferenciar, en ese caso, si esa menopausia es, obviamente, menopausia del cese de la menstruación, pero no por una alteración ovulatoria o por la ausencia de los ovarios iatrogénicas, sino que esa mujer simplemente ha dejado de menstruar por la ausencia uterina. Ejemplo, no es lo mismo que una mujer deje de menstruar por una histerectomía, total simple, es decir, como vieron en la clase de anatomía, que la paciente aún ovula, tiene sus ovarios, a una paciente que dejó de menstruar de manera abrupta por una histerectomía, pero una anexohisterectomía, en la cual también se han extraído los ovarios, por lo cual esa mujer no está ovulando. Es importante consignar también, siempre en la historia clínica, como dijimos en la clase de semiología, la edad de última menstruación, fecha de última menstruación. También clasificamos si es precoz o tardía la menopausia. Precoz en mujeres menores de 40 años y tardía, hablamos de una menopausia tardía luego de los 55 años, dependiendo en cada caso. ¿Qué quiere decir premenopausia? Es el periodo que precede a la menopausia y puede durar entre 2 a 10 años. Un promedio, 5 años. La posmenopausia es todo el periodo que sigue a la menopausia y hay una posmenopausia temprana y luego una posmenopausia tardía. La temprana, hablamos de los primeros 10 años, luego del cese de los ciclos menstruales, y la tardía más de 10 años.
y vamos a ver un incremento de la importancia de síntomas por déficit de estrógeno, porque esa paciente cada vez va a tener menos niveles estrogénicos y es probable que presente síntomas mucho después de la menopausia. La perimenopausia es, solemos decir, 2 años, aunque algunos dicen también 1 año, antes y 1 año después, o 2 años antes y 2 años después del cese de los ciclos menstruales, y es cuando más en esta etapa de turbulencia, entre comillas, o de cambio de periodo reproductivo al periodo no reproductivo, este es el periodo de transición en el que más se pueden encontrar síntomas de manera más florida, ¿no? Bueno, en este cuadro es un cuadro un poco engorroso, pero es interesante que ustedes lo tengan presente, no está en el manual. Pero acá hablamos de la transición menopáusica temprana. ¿La duración cuánto tiempo? Algunos dicen que puede durar hasta 5 años. La transición menopáusica tardía, 1 a 3 años, y la posmenopausia temprana, 2 años. Luego 3 a 6 años y la posmenopausia tardía hasta la muerte. Ciclo menstrual puede haber longitud variable. A veces hay ciclos que tienen la longitud menstrual un poco más prolongada o más corta, hipomenorrea, disminución del sangrado menstrual. No tiene que ver muchas veces con la cantidad menstrual, sino con la frecuencia menstrual. Al haber menor calidad ovulatoria, la segunda etapa del ciclo menstrual, es decir, la etapa folicular, suele ser más corta, son ciclos más cortos o ciclos más prolongados si hubo anovulación. Entonces hay polimenorrea, menstruaciones más seguidas, o también oligomenorrea. En la transición menopáusica tardía suele haber amenorreas, y nosotros hablamos de amenorrea cuando son 90 días de falta menstrual. Y luego ya la paciente no menstrua. Los niveles de FSH, como yo les decía, son fluctuantes. Hay pacientes que pueden tener una FSH alterada al mes y a los 2 o 3 meses tener una FSH normal, porque son niveles fluctuantes en la transición menopáusica temprana. Pero luego, en la tardía, empiezan a tener una elevación ya que se va marcando, y a pesar que son fluctuantes, suelen ser a partir de los 25 unidades internacionales por litro. La posmenopausia temprana da alto, pero también variable, y luego se estabiliza en 70, 80, 100 unidades internacionales. Los síntomas en la transición menopáusica temprana no suele haber, una mujer de 47, 48 años. Luego, en la transición menopáusica tardía, ahí empieza el síndrome climatérico. En esta etapa es donde más síntomas va a tener la mujer, que va a empezar con los síntomas vasomotores. Por ejemplo, las famosas tuforadas de calor, las alteraciones menstruales, como decíamos, las alteraciones en el ánimo. Y luego, en la posmenopausia temprana es prácticamente lo mismo. Es decir, que el síntoma menstrual pasa a ser anecdótico. Más que todo, la mujer se fija en sus alteraciones de otro tipo, en su síndrome climatérico. Y luego, en la posmenopausia tardía, vemos la mujer, toda esta etapa que estuvo con déficit estrogénico, empieza a tener los síntomas, por ejemplo, urogenitales de la menopausia. Endocrinología del climaterio, es decir, ¿qué ocurre durante este síndrome? Ocurre el agotamiento de la reserva ovocitaria a nivel ovárico, con ausencia de progestágenos. Por muchas veces ocurren las fases monofásicas, es decir, periodos anovulatorios de 2, 3, 6 meses. Entonces ocurre la ausencia de progestágenos de la segunda fase del ciclo ovulatorio. La producción estrogénica se genera a expensas de conversión de andrógenos a nivel periférico y de grasa periférica. Aumentan las gonadotrofinas por falta de retroalimentación negativa, entonces FSH alta, estrógenos todavía altos, hasta que proviene la definitiva disminución total de la función ovárica. Alteraciones del metabolismo de catecolaminas, lo que da un exceso de catecolaminas, lo que va a producir el síntoma tan frecuente como el sofoco.
¿Qué efecto genera la disminución de progestágenos? Ausencia del papel modulador de la acción estrogénica, ese balanceo que hay entre estroprogestágenos. Va a producir los trastornos del ciclo, como les decía. La segunda fase acortada, entonces son ciclos más cortos, polimenorreas. Esas son las hemorragias disfuncionales que puede haber en la perimenopausia. El síndrome de tensión premenstrual, de distensión abdominal, de tensión mamaria, tiene que ver con la disminución de progestágenos. Y hablaremos de la pérdida gestacional. Cuando la mujer se embaraza, en ese periodo puede haber, por déficit progestacional, puede haber mayor índice de abortos, que también está relacionado a la menor calidad ovulatoria. La esterilidad es lógica por esto mismo. ¿Qué efectos genera la disminución estrogénica? Va a disminuir la síntesis de receptores estrogénicos porque es un feedback positivo. Va a aumentar la concentración plasmática de LDL y de colesterol. Puede incrementar el riesgo de prolapso genital. Ya lo veremos más adelante en la clase de prolapso genital, pero la paciente que tiene un prolapso genital, tiene varios cofactores que lo pueden generar. No es solamente el descenso de estrógenos, pero la gran mayoría de prolapsos genitales se dan en la posmenopausia. Es infrecuente que haya mujeres en edad reproductiva con un prolapso importante. Y esto está relacionado con el otro punto, con el cuarto punto, que es la atrofia del epitelio vaginal y urogenital, porque recordemos que hay un mismo origen embriológico. Va a disminuir el glucógeno a nivel del epitelio vaginal y lo veremos en el exocervix. Cuando se hace una colposcopía por la disminución del glucógeno, la tinción que se realiza con el yodo en el test de Schiller, que ya lo van a ver cuando vean patología cervical, esa mucosa es pálida porque tiene disminución del glucógeno. Y no tome el Lugol, que ya lo van a ver en patología cervical. Hay disminución de la resistencia bacteriana en la mucosa vaginal, lo cual va a llevar a infecciones recurrentes y va a favorecer la aparición de alteraciones a nivel cardiovascular y a nivel óseo, como la osteoporosis. Primero osteopenia, disminución ósea, y luego a la osteoporosis. Recordemos que la fractura de cadera es más frecuente en mujeres en la posmenopausia que en hombres en la misma edad. Luego, a medida que se va incrementando la edad, se van igualando probablemente, pero la mujer por la osteoporosis, por la disminución de estrógenos, tiene mayor riesgo en la posmenopausia que el hombre a la misma edad. Entonces, el prolapso genital y la atrofia urogenital va a favorecer la incontinencia urinaria, que esta incontinencia urinaria generalmente es una incontinencia de urgencia urinaria. Climaterio, entonces, como decíamos, la mujer nace con 1 millón de folículos primordiales, tiene 7 millones intraútero, 400.000 ya tiene en la adolescencia, se desarrolla el eje del hipotálamo hipófiso gonadal, y luego van a existir los ciclos maduros, los ciclos regulares en la adultez, y luego va a ocurrir progresivamente, a partir de los 35 años, una declinación gradual, pero como les decía, progresiva, de la masa de folículos que va a tener ese ovario, y de a poco va a generar una disminución de la funcionalidad ovárica luego de los 35, pero de manera progresiva. Es decir, que ustedes no tienen que decirle a la mujer que está entrando en menopausia luego de los 35 años, obviamente. ¿Qué clínica tiene el climaterio, el síndrome climatérico? Hay un porcentaje de mujeres que se presentan asintomáticas y hay otro porcentaje más importante de mujeres que tienen algún síntoma. Ahora hay que ver también cada caso en particular si esa mujer le va a dar importancia a esos síntomas y si esos síntomas son muy importantes. Hay mujeres que son muy activas, que tienen una vida muy independiente y con mucho trabajo, y esas mujeres son las que generalmente pueden tener síntomas, pero no suelen darle tanta importancia. En cambio, si una mujer no tiene mucha actividad y lo único que nota en su vida, los cambios que nota son este síndrome climatérico, le va a dar más relevancia a los síntomas. Por eso les decía que el ginecólogo se tiene que poner en estos casos el
el saco del psicólogo y tratar de explicarle bien a la paciente, además como médico, tratar de apoyarla y acompañarla en esta etapa que suele dar muchos síntomas, pero siempre poniendo en relieve que no es una etapa patológica de la mujer. Síntomas a corto plazo. Irregularidades menstruales, como les decía, este es el síndrome climatérico, sofocos o tuforadas de calor, palpitaciones, disnea, agitación, mareos, angustia, disminución de la libido. Muchas mujeres vienen llorando al consultorio y empiezan a llorar cuando empiezan a contar sus síntomas. La irritabilidad, algunas alteraciones en la memoria que no es tan común, depresión, decaimiento, insomnio, se suelen despertar con calores y la libido, como les decía al principio, alteraciones en la libido, momentos, la libido normal, pero finalmente va a llegar a una disminución de la libido. Los síntomas a mediano plazo están dominados por la atrofia urogenital, como la sequedad vaginal, la dispareunia, el riesgo de prolapso, que es algo progresivo. Como sabemos, la mayoría de los prolapsos no se producen en la premenopausia, sino que se producen en la posmenopausia, sobre todo cuanto más alejado del cese de la función estrogénica es más común, porque es progresivo. Cistitis atrófica, hay pacientes que refieren síntomas urinarios, símil a cistitis infecciosa y en realidad son por falta de estrógenos. Incontinencia de urgencia miccional, por alteraciones en la contractibilidad del detrusor de la vejiga, infecciones urinarias, sí, a repetición. Y bueno, es todo un microclima por falta de estrógenos que se puede resolver muy fácilmente, justamente supliendo los estrógenos de manera local. Consecuencias a largo plazo son dos las más relevantes: el riesgo cardiovascular, que por eso luego van a ver en el tratamiento, lo solemos estimular mucho a las pacientes que hagan actividad física, y la osteoporosis, que también las estimulamos a que hagan caminatas para disminuir el riesgo de osteoporosis, que acá lo que estamos viendo a la derecha es un estudio que se hace para determinar si esa paciente tiene osteoporosis, que es la densitometría ósea. La osteoporosis es la disminución de la trama ósea que vemos que progresivamente ocurre, sobre todo en la mujer, y como les decía, la fractura de cadera es una de las consecuencias más frecuentes. El estudio de densitometría que se hace año de por medio, luego en la mujer cuando entra en menopausia, nos va a dar un riesgo de fractura de cadera. Tan importante es, y riesgo de fractura vertebral de las vértebras lumbares. Ustedes saben que progresivamente la mujer, y por osteoporosis, va a disminuir su estatura. El hombre también tiene osteoporosis, pero a una edad más tardía. Entonces, esta densitometría nos va a trazar una curva, y estas curvas son trazadas por promedio que tienen de masa ósea las mujeres a determinada edad. Entonces nos va a hablar de la normalidad, de la osteopenia y de la osteoporosis. La osteopenia es disminución ósea, que puede haber una osteopenia leve, moderada o severa, ya como en este caso, que es ya ingresando a ser una osteoporosis. La osteoporosis, cuanto más severa es, más riesgo tiene de fractura de cadera. La osteoporosis, ¿por qué se produce? Por una disminución de la actividad de los osteoblastos, aumento de la actividad de los osteoclastos y por balance negativo de calcio a nivel óseo. El climaterio, como decíamos, genera riesgo cardiovascular, sobre todo la posmenopausia tardía, por incremento del colesterol total, LDL, triglicéridos y de la incidencia de hipertensión arterial y disminución de la HDL. Entonces las tratamos a todas las pacientes que tienen estos síntomas. Probablemente, si los síntomas son importantes y si las pacientes nos refieren, nosotros tenemos que preguntar a la paciente: ¿sus síntomas son importantes? ¿Le altera su vida normal? En esos casos tratamos de tratarla con algo no hormonal de inicio, y luego, si esos síntomas siguen siendo importantes, pasar al tratamiento hormonal. Los beneficios del tratamiento hormonal es que alivia rápidamente el síndrome climatérico, los sofocos, las palpitaciones, la disnea,
la angustia y la depresión suelen mejorar rápidamente con el tratamiento hormonal. Pero ¿qué tiene que tener una paciente que controlamos con un síndrome climatérico o una paciente menopáusica? ¿Qué tiene que tener sí o sí si va a iniciar un tratamiento hormonal y si no lo va a iniciar también? Porque tenemos que tener un control génito-mamario completo, con citología cervical. Acá no incluye la colposcopía, que generalmente se hace en el mismo acto, pero el estudio, como decimos, para disminución de la mortalidad por cáncer de cuello es la citología cervical. El examen mamario sí o sí lo debe realizar. Si es posible, se hace un examen genital, un tacto genital, un tacto vaginal, especuloscopía, colposcopía, citología cervical, mamografía, ecografía ginecológica transvaginal. También no es la rutina estricta sería una mamografía y sería solamente la citología cervical. El laboratorio, un laboratorio completo con perfil lipídico y la densitometría ósea de manera intercalada cada 2 años, dependiendo del caso en particular. ¿Qué problema tiene el tratamiento hormonal? Tenemos que nosotros tratar de balancear entre beneficio y riesgo de ese tratamiento hormonal porque nos puede incrementar el riesgo de 2 cánceres ginecológicos, el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Si ese paciente no tiene útero, obviamente que el cáncer de endometrio va a ser nulo el riesgo, pero el cáncer de mama tiene un riesgo y luego de un estudio muy importante que hubo hace aproximadamente 20 años, 18, 20 años, que fue el WI, se empezó a disminuir la indicación de terapia hormonal. En una época, gran cantidad de mujeres posmenopáusicas entraban en menopausia y recibían terapia hormonal de entrada, sin ni siquiera presentar síntomas. Y ahora sabemos que solamente debe estar justificada la terapia hormonal con síntomas que de entrada no remitieron ante un tratamiento no hormonal. Entonces siempre tratando de sopesar riesgo-beneficio para realizar o instaurar ese tratamiento hormonal. Tiene sus contraindicaciones y sus efectos secundarios del tratamiento hormonal, los cuales vamos a mencionar en un rato. Beneficios óseos de la terapia hormonal. Estimula los osteoblastos, disminuye el efecto de los osteoclastos, por lo cual mejora la osteoporosis, disminuye el riesgo de la misma. La mujer nos va a referir que va a notar un beneficio a nivel de piel, mucosas y faneras. A nivel de mucosas, la sequedad vaginal va a disminuir ostensiblemente. Y a nivel del sistema nervioso central hay un efecto antioxidante, neurotrófico y posiblemente una leve disminución de enfermedad de Alzheimer a futuro. La terapia hormonal, como decíamos, cuando la paciente tiene útero, se debe realizar una terapia hormonal combinada con estroprogestágenos o tibolona, que es un compuesto que se da de manera única, que es antagonista a nivel endometrial. Las mujeres sin útero realizarán terapia estrogénica única. Contraindicaciones en la terapia hormonal, como decíamos, una mujer que ha tenido cáncer de mama tiene contraindicado cualquier tratamiento hormonal, ya sea anticonceptivo en la etapa fértil o en la terapia hormonal de reemplazo. Condiciones oncológicas dependientes de estrógenos, cualquier tumor hormonosensible va a llevar a que esa mujer no vaya a hacer terapia hormonal de reemplazo. Cuando tenemos un sangrado uterino que no tenemos la causa, no sabemos cuál es la causa, podemos estar tratando con terapia hormonal un carcinoma de endometrio que suelen ser hormonos respondedores. Por lo cual, tenemos que esclarecer bien la causa de esa metrorragia, de ese sangrado uterino. Hiperplasia de endometrio no tratada, contraindicación absoluta. El tromboembolismo venoso previo es una contraindicación de todo tratamiento hormonal. Enfermedad tromboembólica arterial, una paciente que ha tenido una cardiopatía isquémica, una enfermedad hepática aguda, como por ejemplo una insuficiencia hepática no compensada, es una contraindicación absoluta de tratamientos hormonales. Hipertensión arterial no tratada y no controlada. Una alergia a los fármacos que le indicaríamos a sus excipientes y una contraindicación absoluta es la porfiria cutánea. ¿Qué efectos colaterales puede tener la terapia hormonal? No grave. Puede producirse una metrorragia, un sangrado uterino
que inicia o que regrese el sangrado uterino, es decir, que la mujer como que vuelve a tener ciclos menstruales. Aumento de la sensibilidad mamaria, sobre todo cuando es con un compuesto con estroprogestágenos. La progesterona, uno de los efectos secundarios es la distensión abdominal y la sensibilidad mamaria. Náuseas por intolerancia a la medicación, como decíamos, la distensión abdominal por los progestágenos. Retención de líquido, es decir, edema en miembros generalmente inferiores, también por el efecto progestacional. Cambios en la córnea, cefaleas y migrañas y mareo. Cabe consignar que cuando esa cefalea o migraña es una migraña con aura, debe sí o sí suspenderse el tratamiento hormonal. Tratamientos no hormonales. La beta-alanina es un tratamiento no hormonal más conocido como Pausafren a nivel digamos, de la industria. Es el medicamento más utilizado para los sofocos de inicio. Generalmente tiene una excelente respuesta con beta-alanina más bromazepam. La venlafaxina también es un antidepresivo que en bajas dosis puede tener un excelente efecto para mejorar esa distimia, esas alteraciones de ánimo que tiene la paciente en el climaterio, y también mejora el insomnio y los sofocos. El alendronato, el risendronato y vandronato son estimuladores de la absorción de calcio a nivel óseo. El calcio y la vitamina D3 también son fármacos que utilizamos con frecuencia para disminuir el riesgo de osteoporosis. Y la darifenacina, un medicamento muy utilizado actualmente para disminuir la incontinencia urinaria de urgencia, es decir, la incontinencia urinaria no por prolapso. Los síntomas importantes, como yo les dije anteriormente, que no mejoran con un tratamiento no hormonal, generalmente damos de primera línea tibolona, que como les decía es un tratamiento que es positivo, es agonista a nivel vaginal, es antagonista a nivel mamario y a nivel endometrial, por lo cual es excelente este compuesto que se ha generado hace unos pocos años y se da como terapia única, la tibolona, pero por lo menos la paciente tiene que tener un año de menopausia. La paciente asintomática con osteopenia, es decir, con riesgo de osteoporosis, se le puede dar un tratamiento con alendronato, risendronato o ivandronato más calcio o más calcio más vitamina D3. La paciente que tiene atrofia urogenital es muy fácil, esas pacientes siempre las tratamos con terapia hormonal de entrada porque es una terapia hormonal con estrógenos tópicos. Y los estrógenos tópicos no tienen, a nivel vaginal, no tienen absorción sistémica, por lo cual es la terapia hormonal que más indicamos. Indicamos terapia hormonal en un gran número de pacientes posmenopáusicas, pero esa terapia hormonal que indicamos es prácticamente inocua a nivel sistémico, porque es una terapia tópica vaginal, ya sea con óvulos o con cremas vaginales. Eso mejora la atrofia urogenital, puede hasta mejorar las dispareunias que genera la atrofia urogenital e inclusive puede mejorar la disminución de la libido por una cuestión indirecta. Medidas higiénico-dietéticas. La paciente tiene que saber que su físico va a modificarse, que va a incrementar su grasa abdominal, a pesar que siga comiendo lo mismo, a pesar que ella siga haciendo la misma cantidad de ejercicios. Entonces le tenemos que decir que tiene que balancear su dieta, tiene que incrementar el ejercicio físico. Solemos recomendar que haga caminatas 3 veces por semana, 30 minutos, para disminuir el riesgo de osteoporosis, sobre todo a nivel de cadera y de lumbares. O sea que son muy importantes los cambios de hábito que le tenemos que mencionar a la paciente que está entrando en la menopausia. Conclusiones, entonces, como les dije al principio, no es una enfermedad, lo tiene que tener claro el médico y se lo tenemos que transmitir de esa forma a la paciente para tranquilizarla y explicarle todo lo que le puede ocurrir en este momento transicional. Entonces, no es una enfermedad de la osteoporosis. La tenemos que concientizar, como les dije recién, en los cambios de hábito de esa paciente. Tenemos que acompañarle en nuestro soporte psicológico como ginecólogos, pero también esa paciente puede necesitar un soporte psicológico de un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra.
Tratar, como les dije, tratar con medicación en los casos seleccionados y con terapia hormonal de reemplazo más aún. Es decir, que cada vez menos estamos dando terapia hormonal de reemplazo, sobre todo con administración oral o transdérmica, que son los dos más frecuentes que se utiliza como vía de administración, pero en la primera vía de administración y la gran mayoría de pacientes que tenemos en menopausia, más temprano que tarde les vamos a terminar indicando algún tratamiento tópico a nivel vaginal para mejorar su atrofia urogenital. Bueno, este ha sido una clase, un resumen de lo que podemos ver nosotros en consultorio ginecológico en pacientes que controlamos, que entran en menopausia, que están con un síndrome climatérico. Y como les dije, lo importante es la contención del paciente y seguirla controlando como se controla cualquier paciente ginecológico. Bueno, muchas gracias.